¿Dónde estamos ahora entonces? A ver, esta es la que era mi habitación, donde la primera vez Luz Amparo quedó estigmatizada. ¿Qué es estigmatizada? Porque claro, la gente, igual hay gente que no sabe todavía eso. Lo explica ¿Lo quieres el... contar tú, don Jorge? Bueno, pues los estigmas son las heridas de la pasión y concretamente las heridas en las manos, en los pies y en el costado. Entonces hay casos especiales donde efectivamente pues hay una persona que tiene una aparición o una... Es un favor, la verdad, pero menudo favor, pero vamos, es un favor porque... Es un don misterioso, ¿no? Sí, Un don extraordinario. Te complica la vida bastante. Es decir, uno de los estigmatizados es San Francisco de Asís, pero luego pues es muy conocido el Padre Pío, etcétera, o sea, y algunos otros casos. Entonces, pues lo que nos cuenta es que o sea, físicamente se representan heridas, aparecen heridas en las manos, en los pies y en el costado, generalmente. Son las 5 llagas. Las llagas que sufrió Jesucristo. Exacto, en la cruz. En la cruz, sí. Esto le ocurrió a Luz Amparo. Le ocurrió a Luz Amparo. Estamos diciendo que nosotros, nuestra familia, no era creyente. Yo jamás había oído hablar para nada. Yo tenía 7 años. Entonces, bueno, pues Luz Amparo estaba haciendo las tareas normales de la casa. Yo estaba aquí, que lo que había aquí era un mueble, que esta es una parte de ese mueble. Sí. Había 2 camas, que entonces dormíamos mi hermano y yo, éramos más pequeños, dormíamos los dos, y en la parte esa del mueble había un secreter, que a mí me encantaba el secreter, yo estaba ahí trasteando, y mi madre estaba en la cocina preparando para hacer unos bollos, porque a mí siempre me gustó cocinar. El sábado mi madre, pues también una manera de estar un poco más conmigo y eso, pues había veces que hacíamos algún dulce o alguna cosa. Y entonces ella estaba en la cocina preparando para hacer los bollitos. Mi hermano estaba en su habitación, Luz Amparo haciendo la limpieza y yo aquí. Éramos las personas que estábamos en la casa. Entonces Luz Amparo salió de la habitación de mis padres para ir hacia el salón y al llegar a la altura de la puerta de la habitación vio dentro de esta habitación un resplandor de luz natural muy grande. Ella entró a ver qué era ese resplandor de luz y entonces justamente ahí en esta pared, que no estaba el espejo ni el mueble, estaba la pared en blanco. Pues ella, de ese resplandor de luz, se la formó una cruz. De hecho, lo pone aquí. Lugar donde se inundó de un gran resplandor, donde se formó la cruz con el Señor, tal y como ocurrió en el Calvario. Ella, de esa cruz, o sea, de ese resplandor de luz, se la formó una cruz, tamaño natural. Y sobre la cruz el Señor crucificado, tamaño natural. Dice que estaba todo ensangrentado, amoratado, con el pelo enmarañado, desnudo, porque ella cuando le ha visto desnudo. Yo estaba ahí, me llamó Beatriz hija, ven y reza conmigo. Entonces estábamos como a esta altura, yo me arrodillé a su lado derecho y yo estaba viendo la pared en blanco. Entonces Luz Amparo me dijo, Beatriz hija, ¿ves algo? Porque ella tenía miedo, yo tenía 7 años, ni ella sabía lo que le estaba sucediendo. Y ella pensaba, si la niña ve lo mismo que yo estoy viendo, se puede asustar, ¿no? La primera vez que me pasó lo de los estigmas, yo estoy trabajando en una casa de asistenta y estaba planchando, oí una voz que me decía que rezásemos por la paz del mundo y por la conversión de los pecadores. Yo no era practicante anteriormente, no era atea tampoco, pero practicante tampoco era, no frecuentaba la iglesia, ni había confesado, ni comulgado, ni nada. Entonces me dijo, Beatriz hija, ¿ves algo? Yo le dije que no veía nada. Ella empezó a sentir unos dolores terribles, dice que eran unos dolores, eran como calambres, pinchazos en la cabeza, en todo su cuerpo. ¿Y esto fue aquí en el suelo? ¿O dónde? Estábamos aquí. Ah, aquí. Nosotras aquí frente a la pared en blanco. Vale. Frente a la pared en blanco, que es lo que yo veía, claro, lo ¿vale? que tú veías, porque pero no había ella, espejo. No había espejo ni mueble. Ella lo que estaba viendo era al Señor crucificado. Claro. Y entonces decía que son estos dolores tan terribles, yo no soporto estos dolores, ¿qué me ocurre? Me dijo el Señor que me daría pruebas de dolor al verle. Primero oí la voz, luego entré a una habitación y al ir a entrar a la habitación se me iluminó toda la habitación y vi
como una nube como algodón que se iba esparramando y sobre esa nube se iba formando el Señor. Y me volvió a preguntar, Beatriz, hija, ¿no ves nada? Y entonces yo me giré hacia ella para decirle que no veía nada. Y le vi como en la frente, en las manos, luego pude ver que en los pies también se le abrían las heridas, empezaba a sangrar. A mí la sangre me ha dado horror siempre, o sea, es la fecha de hoy que ante la sangre yo no sé cómo reaccionar, pero no me dio nada de miedo. Y la dije, Amparo, te emana sangre fresca de la frente, en las manos. Ella se miró las manos, dijo, ¿qué es esto? ¿Qué me ocurre? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos dolores tan terribles? Y entonces tuvo un pequeño diálogo con el Señor, que el Señor le dijo, hija mía, es la pasión de Cristo, ¿quieres pasarla conmigo? Luz Amparo dijo que ella no soportaba esos dolores, que eran terribles, y dijo el Señor, hija mía, si tú unos instantes no lo soportas, yo pasé la pasión entera. Por cada dolor tuyo se salvarán 300 almas, ¿lo aceptas? Entonces Luz Amparo quedó unos instantes en silencio y dijo, Señor, con tu ayuda lo soportaré. Entonces el Señor la entregó como un cheque en blanco, simbólico, yo tampoco vi el cheque, pero el Señor se lo entregó, en el que ella firmó y aceptó todo lo que a lo largo de su vida tuvo que sufrir. Madre mía. Tanto físicamente como espiritualmente, moralmente. Entonces, igual que aquellas heridas se abrieron y empezaron a sangrar, la sangre se reabsorbió, las heridas se cerraron y ella se sentó aquí en una silla, me pidió que la trajera un vaso de agua. Yo fui a la cocina a buscar el vaso de agua y estaba mi madre, como os decía, preparando las cosas. Entonces me dijo esto, que rezásemos por la paz del mundo y por la conversión de los pecadores, que nos amásemos los unos a los otros, que el mundo estaba en un gran peligro. Y me dijo que cuando quisiera podía ir, que ya estaba todo preparado. Y yo le dije, digo, bueno, pues si quieres hazlo tú, que yo tengo cosas más importantes que hacer. Claro, claro. Cogí mi vaso de agua y me vine. La di el vaso de agua a Luz Amparo y me pidió que la guardara el secreto. Mi madre pensó que, bueno, pues la niña tiene 7 años, pues le apetece jugar, no quiere hacer, ¿no? Entonces ella no pensó nada más. A finales de noviembre coincidió Santa Cecilia con Cristo Rey. Ese domingo nosotros tenemos el negocio familiar, una tienda de música, pues lo preparábamos. Santa Cecilia es la patrona de la música, claro. Por todo lo alto, nos juntábamos toda la familia, que si barbacoa, que si a las vaquillas, que bueno... Los abuelos esa semana estuvieron toda la semana aquí con nosotros en casa y durante esa semana pues Luz Amparo en el centro del pecho tenía como una alergia. Y entonces, bueno, pues como era todo familiar, a mí en el cole me decían, ¿tú tienes chacha? Y yo decía, no, yo tengo tata. Yo no tengo chacha. Para mí era mi tata, era... Entonces, bueno, pues ella en el centro del pecho tenía como una alergia que se lo enseñaba a mi abuela. Le decía, fíjate, es que no sé qué me pasa, que tengo aquí como una alergia. Bueno, pues esa alergia cada día era un poco más grande. Y Amparo, mi abuela la decía, chica, vas a tener que ir al médico a ver qué es eso, porque cada vez lo tienes más grande. Entonces, bueno, pues llegó el domingo. Luz Amparo el domingo no trabajaba, pero todos los domingos sí que venía a vernos, nos daba un beso, ¿qué tal estáis? Y se iba a su casa. Entonces, bueno, pues cuando se iba a marchar, mi abuela la preguntó por la alergia del pecho y Amparo se lo enseñó y entonces de repente en el centro del pecho tenía un corazón de su propia piel y carne, como en relieve, perfilado en sangre y traspasado por una flecha. Y antes, los primeros viernes de mes, la quedaba un corazón en el centro del pecho, como en relieve, traspasado pues como si fuese por una flechita o una lanza o algo así. Pero esto lo han visto muchísimas personas. Entonces Luz Amparo cuando se lo vio se lo cubrió, me cogió de la mano, estábamos aquí en el rellano este de esta entrada, me cogió de la mano y nos vinimos aquí a mi habitación y Luz Amparo empezó a sentir los dolores de la estigmatización y entonces me dijo que fuera a llamar a mi madre. O sea que lo de la estigmatización no solamente fue una vez, fueron varias veces. Ella quedó estigmatizada muchas veces. Me salen unas llagas en las manos, en la frente, en el costado, en los pies y en las rodillas. ¿Qué tipo de llagas? ¿Cómo son? Unas cosas, yo es que no me he visto nada más que las manos, pero lo demás
lo he visto en un vídeo, son unos agujeros. ¿Lo habrán visto los demás también? ¿Quiénes Sí, han estado mucha aquí? gente. ¿Cuántas más o menos? Es que al principio Acerquémonos. prácticamente todos los días quedaba estigmatizada. Todos los días. Prácticamente todos los días. De hecho, durante este tiempo ella quedaba estigmatizada. Si se la manchaba algo de ropa, lo lavaba para que mis padres no vieran nada. De hecho, entre el tiempo que yo lo vi y mis padres que lo vieron, el que era el portero, Marcos Vera, que trabajaba aquí, era una persona, no creía nada, blasfemaba y todo. Luz Amparo lo único que le decía es que alguna vez escuchaba una voz que le decía que rezara por la paz del mundo, y como el padre de Luz Amparo había muerto hacía poco tiempo, pues el portero le decía que eso era el espíritu de su padre, que la hablaba, que estaba obsesionada, que pues cada vez la preguntaba y ella pues le decía, fíjate, bueno, lo único, sigo escuchando esa voz, hay un chico joven muy guapo que me acompaña hasta la esquina de donde yo trabajo, o sea, de aquí de casa, y no me dice nada, él me acompaña y ya está, pero todos los días me acompaña. Y le decía a este hombre, bueno, pues pregúntale quién es. Y le decía, pero no le conoces ni nada. Decía, no, me espera a la salida de mi casa y me acompaña hasta llegar aquí. Y entonces un día pues le dice, mira, sal, que está el chico ahí en la esquina. Claro, el portero salió, no había chico ni nadie. Y Amparo, pero si está ahí, le decía, mira, hija, tú estás como una cabra. Estás como un cencerro. Tú tienes que ir al psiquiatra o donde sea. Particularmente el marido de la portera empezó a decirme que me fuese a un psiquiatra, que yo lo que tenía que irme es a un médico. Yo te voy a pedir una cita. Entonces, bueno, pues un día llegó Amparo a trabajar y le dijo, ¿qué tal? ¿Has vuelto a...? Te voy a pedir una cita. Bueno, pues como siempre hay... La broma, ¿no? La broma. Y entonces ella empezó a sentir los dolores de la estigmatización. Ella quería salir de la portería corriendo para que él no viera nada. Entonces este hombre pues la entretenía mientras que la preguntaba y no la preguntaba. Ella se cubrió las manos, entre los dedos él le vio sangre y entonces la separó las manos y al ver la sangre y eso, él pensaba que ella misma se estaba haciendo heridas. Entonces quedó en éxtasis, empezó a sangrar por la frente, las manos, los pies. Él la sentó en un sillón en el portal y dice que como Santo Tomás tuvo que meter el dedo en la herida, en la llaga. Para creer. Y tuvo una conversión en el acto, empezó a llorar, a pedir perdón al Señor y una necesidad muy grande de confesar. Él dice que lo único que tenía era miedo si bajaba un vecino y veía aquello, que pensara que le había clavado un cuchillo o lo que fuera. Claro. Porque esa es una buena pregunta. Tal y como le aparecían, ¿se le iban sin dolor? Y se quedaba normal. Ella cuando... Bueno, sin dolor no, perdón. Con mucho dolor, pero que se le iba. La desaparecía todo. Todo, totalmente todo. O sea, no como el Padre Pío que sale, no, la desaparecía todo. Pero en Semana Santa... Pero que al Padre Pío, ¿qué le pasa? Que el padre Pío cuando murió, que fueron a ver las manos, no tenía nada. Se había desaparecido completamente las heridas, pero le habían visto varias veces y tal, pero cuando quisieron analizarlo, cuando estaba muerto, se le habían desaparecido completamente los estigmas. A mí lo que me ha llamado la atención es que has dicho un Cristo tamaño natural, pero es que la cruz era aproximadamente de ese tamaño, esos eran 2 metros y pico. O sea, la gente tiene la tendencia a poner unas cruces enormes, pero no es cierto. O sea, es decir, la cruz tenía que ser bastante bajita. O sea, que ahí cabría una cruz tamaño natural, sin duda. Y que Jesús estaba totalmente desnudo, tengo casi total seguridad. Porque en la Sábana Santa no tiene nada cubriéndole. Y si hubiera muerto con un paño puesto, pues lo hubiera enterrado así. Entonces, es curioso porque efectivamente eso encaja con lo que nosotros pensamos, ¿sí? Sí, ella decía que estaba totalmente desnudo y que todo su cuerpo era una llaga. Claro. O sea, nosotros conocemos pues las llagas, pero todo su cuerpo era una llaga. Ella en una, como os decía antes, pues que había veces que veía partes. En alguna parte de que ella, el Señor la ha mostrado de la pasión o de la vida del Señor, porque hay en los mensajes hay muchas partes de la vida del Señor que ha visto. Y entonces ella decía que el Señor se hizo una cruz y la tenía en el suelo y rezaba en la cruz para irse preparando para el momento de la pasión.
Y bueno, ella cuando decía, nos explicaba a veces esos dolores tan tremendos que ella sentía, dice que nosotros, bueno, lo sabrá mejor Jorge, pero nosotros, bueno, pues la corona de espinas, ella vio cómo era un espino que lo trenzaron, le hicieron un casquete y ese casquete era más pequeño que su cabeza. Como no entraba, le dieron un golpe con la lanza para encajárselo, por eso la nariz la tenía también como más hinchada, moratada el ojo, y ella en Semana Santa, cuando quedaba estigmatizada, el ojo, la nariz se la ponía como amoratada, como hinchada. Entonces esa corona de espinas que quedó ahí clavada eran esos calambres que sentía en la cabeza y todo. No era algo superficial. Digamos que son unos agujeros en las manos, en la frente tal como si tuviese esa corona de espinas, el costado, los pies que cuando ella queda en éxtasis en la cama, la queda montado uno sobre otro y taladra, o sea, el agujero traspasa ambas caras de los pies. Ella quedaba clavada, porque ahora cuando pasemos a la habitación donde mis padres la tumbaron, pues se quedó como el Señor crucificado, los brazos extendidos, el pie derecho sobre el izquierdo. Una tía mía intentó levantarla la mano y se levantaba la almohada y el colchón. ¿Cómo? Se levantaba, intentó una tía mía levantarla la mano y se levantaba la almohada y el colchón con la mano. O sea, como si estuviera clavada de verdad. O sea, no era algo superficial, ella estaba clavada y sentía la pasión, o sea, sentía esos dolores y habían algunos momentos pues que le pedía al Señor llevar la cruz para quitarle peso de la cruz al Señor, y cuando en alguna ocasión se la ha dejado, porque en el Prado hay algún mensaje, que hay grabaciones, de estar ella, pues quedar en éxtasis, le decía al Señor, hija, explica lo que estás viendo, ¿no? Y entonces ella decía, veo al Señor que va con la cruz a cuestas, bueno, pues iba explicando las escenas que ella iba viendo. Entonces le pedía al Señor que le dejara la cruz, y cuando el Señor le dejaba la cruz era un peso, o sea, no es que fuera la cruz, no, es que era como que le caía un peso tremendo. Sí, ¿cuántos kilos más o menos se calcula que pesara ese madero? ¿Más o menos se ha calculado o no? Pues unos 50-60 kilos, sí. Claro, para una señora que... Y entonces ella se la veía cómo iba cargando la cruz y andando con la cruz, y era un peso tremendo. Ella explicaba que el Señor donde más sufrió fue el Huerto de los Olivos, porque vio los pecados de toda la humanidad, y aún así él, pasando toda la pasión y todo lo que sufrió, no iba a poder salvar a toda la humanidad, ¿no? Claro. Que de alguna manera por eso el Señor va dando esa oportunidad a que cada vez sean más almas las que se salven, ¿no? Y de alguna manera, pues cuando la Virgen se manifestó aquí, como dijo, no vengo a decir nada nuevo, sino a recordar lo que ya sabemos. Y ella alguna vez ha dicho, no puedo sostener más el brazo de mi hijo. Pero ella como madre, pues siempre está intentando... Hijo, espera un poco, ¿no? Porque es como dar una oportunidad a que cada vez más personas se acerquen a Dios.